Fanny, bienvenida a Entrevistas Singulares. A los años Hola Maura, los tiempos, a los tiempos, más o menos cuánto tiempo ha pasado, 10 minutos, poco menos. descontando el tiempo que estábamos viendo tu fondo de Zoom. Extraña o irónicamente, tú has elegido un fondo natural y yo he elegido un fondo más bien público, lo Y cual me, y me extraña que al momento de ayudarme con el fondo me hubieras mandado imágenes que no iban conmigo. que no iban contigo, ¿no? Cine de Australia, la ciudad, El Louvre, el el Louvre, Louvre, el Louvre, ¿no? Y terminamos con un fondo natural. Bueno, yo me quedo con este. Es el es que... una de las pocas veces en las que te falla la percepción. Sí, justamente creo que eso tiene que ver con el estado de ánimo. Por eso quería preguntarte, y eso también tiene que ver con la particularidad de cada persona, ¿no? Creo que es interesante ponernos a prueba en esto, porque una de las primeras cosas que pedí para estas entrevistas era ver el tipo de personalidad. Y hace tiempo vimos que tú pertenecías al grupo ISTJ, que corresponde al estilo no lógico, sino logista, ¿no? Lo tienes todo muy ordenado, todo muy categóricamente colocado, puesto en su sitio, en su lugar, clasificado, a veces ignorado, pero está en su sitio, eso es lo importante. Eso es lo importante. Lo Y cual, pocas veces apreciado inclusive o juzgado. así es, pocas veces apreciado o juzgado, pero está ahí en su lugar, ¿no? Este es Adam, este es Ben, este es Carlos, A, B, C, ¿no? En ese sentido, el hecho de que seas contadora parece ser incluso conducente al perfil que aparentemente tienes. Pero me gustaría saber justamente eso, ¿no? ¿Cómo tú recibes ese test, esa respuesta? ¿Cuál es tu percepción respecto de no sé, no sé si fidelidad, impresión, postura respecto de este test de las 16 personalidades? ¿Qué opinas al respecto? Ah, de mucho más joven me interesaba ver esos test para conocerme, ¿no? Porque estábamos siempre en busca del autoconocimiento, de la curiosidad. Ya hace poco más de 20 años que no indagaba mucho en eso, pero sorprendentemente sí ha sido bastante acertado. Ha sido bastante acertado, ¿no? Sí. Sí, por lo menos en mi perfil, ¿no? Hasta que nos matábamos de la risa mirando, ay, ahí estás tú y como con tu acostumbrado bullying. Pero sí, ha sido muy preciso en varias descripciones, en la mayoría, en realidad. Si Ujú. ese modo de escribir una personalidad, pues sí, es en la que me veo identificada. Te ves identificada. De repente no al 100% como dices, porque claro, cada uno tiene sus experiencias de vida, sus decisiones, sus particularidades, sus excentricidades, y por esa razón precisamente tú eres la primera invitada a este grupo de entrevistas singulares, porque creo que siendo una persona que está en el grupo de los logistas y que aparentemente son la mayoría, porque son el 30% de 16 personalidades, siempre he tenido la impresión de que tú eres muy singular. Para empezar, creo que eres una persona muy buena. Y esto es algo que a mí me causa un enorme desconcierto, para bien, me causa un enorme gusto, ¿no? Para quienes nos están escuchando o viendo, más adelante Fanny es mi esposa. Y hemos aprovechado esta oportunidad para iniciar justamente esta serie de entrevistas, pensando en justamente la cercanía. ¿Cómo ves a las personas? ¿Cómo piensas que son las personas? Yo ya más o menos he dicho algo de mi parte, pero me gustaría conocer tu opinión y que también las demás personas lo conozcan, lo sepan. Ujú. Bueno, hemos conversado de esto algunas veces. Obviamente no vamos a decir nombres, ¿no? Pero la capacidad, como tú le llamas, de leer a las personas nunca ha sido mi fuerte. Yo estoy más concentrada en cosas muy concretas. Ujú.
cómo me llevo con las personas o cómo las percibo, generalmente de muy buena onda, ¿no? Porque no veo muchas señales a veces o muchos indicios, a menos que sean bastante concretos. Y de repente, porque la vida es misteriosa o el Mm, Señor tiene sus caminos misteriosos, de repente esta poca percepción es la que ya he venido reflexionando acerca de esto, ¿no? Eh, ha sido ideal porque me permite comprender un poco mejor a Sebastián, que es nuestro hijo, mm, y puedo acercarme más a él porque, vamos, tenemos un poco esa misma dirección hacia las personas, no leemos mucho ciertos indicadores que de repente para personas un poco más sensibles como tú sí brotan de manera más fuerte. En cambio, yo tengo que tropezarme para darme cuenta de algo cuando ya en varias ocasiones, realmente varias, tú ya te habías dado cuenta de eso o me lo habías anticipado o en otras veces no me lo habías anticipado, pero luego ya posteriormente me decías, yo ya me había dado cuenta y conversamos y digo, ni por acá. Pero cuando lo analizamos, sí, pues, tienes razón, no, yo ni cuenta. Y como ojos que no ven, corazón que no sienten, yo seguía haciendo las cosas, conversando de repente o tomado, pero sí, al momento de tomar una decisión, ahí sí analizo muchas cosas, sobre todo evidencias. De mm. repente no señales, ¿no? Pero sí evidencias muy concretas. Quizás eso es lo que me ha salvado la vida hasta ahora, pero con tumbos, ¿no? Con bastantes golpes ahí en el camino antes de conocerte. Antes de conocerme. Bueno, después de conocerme también te has dado tumbos, pero has tenido a alguien que te ha mandado algunas señales de humo por ahí. Sí, ha Y sido una gran suerte, ¿no? Esta combinación que alguna vez comentan varias veces, ¿no? Entre una taza de café a las 10:30 de la noche, cuando ya todos están dormidos en la casa, mm, varias veces hemos dicho, ¿no? ¿Y cómo terminamos tú y yo, dos personas tan diferentes, juntas? Y que sí. hayamos permanecido ya 13 años, mira, esa es otra diferencia, que siempre, ¿cuántos años de matrimonio son desde 12, 1900, 2008? ¿Verdad? Hago el cálculo para no meter la pata, pero gracias a Dios tú me conoces y sabes que no, eso no es un símbolo de falta de cariño o de amor, simplemente que ves un tema, ¿no? No miro tanto las fechas. Esa es una ventaja, creo que para mí también como esposo. No estés mirando las fechas, que no estés recordando cuando hablamos ese día que te molestaste porque estaba usando una prenda distinta o porque miré así o porque dije lo otro, ¿no? Tú bien concreta y yo feliz, yo feliz de eso, porque quizás las grandes complicaciones que a veces yo siento, que las tengo y que tú no las ves, pueden ser una manera también de alivio. Eso a mí me fortalece, me da tranquilidad, me da paz. Y es cierto, tú dices que te das tumbos, pero a veces, como dices, como siempre me has dicho, ¿no? Santo Tomás, ver para creer. Y el hecho de que no hayas visto ese detalle, ese elemento, esa mala onda quizás de ciertas personas, ha permitido que puedas movilizarte con tranquilidad en el mundo, ¿no? Sí, supuestamente los dos estamos en un perfil introvertido, pero tú tienes curiosidad hacia las personas, tú quieres un poco ir indagando, ir probando cómo son los perfiles de ellos, porque justamente el hecho de no verlos te brinda esa frescura, esa naturalidad, ese acercamiento y esa buena onda que honestamente a mí me gustaría tener. Es algo, y fíjate cómo es, ¿no? Que, que justamente ese tipo de buena onda hace que también yo pueda ver las cosas de otra manera, porque una cosa es más o menos anticipar la historia y otra cosa es que este universo de personas que no parecen tener un fin determinado, que ya parecen tener un fin determinado para la lectura que yo puedo hacer, terminan haciendo u orientándose o encontrándose con un camino distinto. Entonces, en ese sentido, creo que yo he ganado mucho conociéndote 13 años.
en todo este tiempo conociéndote en diferentes facetas, una parte en el trabajo, la otra parte en la casa. A veces yo también me olvido de las fechas. Son 13 años, pero tengo que pensarlo bien para medir el tiempo, porque pareciera que fuese una vida completa. Y no lo digo porque ya ha sido aburrido, al contrario, ha sido muy emocionante. Este, entonces, me gustaría un poquito preguntarte acerca de tu experiencia de vida. Tú tienes una experiencia de vida bastante complicada en tu pasado, has tenido diferentes facetas y cuando me has contado estas historias, me has hecho recordar un poquito de lo que dice Steve Jobs, ¿no? Cuando llegas a un momento determinado en tu vida, tú ves que los puntos se van uniendo, ¿no? Él dice, nunca terminé la universidad, pero empezó la universidad, estuvo un ciclo, ¿no? Luego se quedó ahí en el internado, durmiendo en el piso de los cuartos de los compañeros, juntaba chapitas para poder sobrevivir, literalmente juntaba chapitas para poder sobrevivir. Y en algún momento dado, él toma un curso de caligrafía que luego lo relaciona con la Macintosh, la primera computadora que desarrolla su marca Apple, y ese tipo de letra, sans serif, es el que luego va a utilizar para todas las Macintosh y luego Windows lo que hace es imitar, ¿no? Imitar ese modelo. Tú tienes muchas historias relacionadas con esto de unir los puntos. Me gustaría que nos cuentes algunas de ellas, de repente, una o dos, depende de tu gusto. ¿Cuál es la que te está rondando en este momento? Wow. Caray, me agarras así en frío. Por eso te dije que me pases las preguntas antes de la entrevista. Si no, sería natural. Voy a hablar de una de ellas porque considero que le puede servir a alguna persona que nos esté escuchando, ¿no? Justo cuando me pediste llenar el formulario, puse justo la frase que tú tomas, ¿no? Ver para creer, para creer. En las clases siempre les digo, no en contabilidad, así, devotos de Santo Tomás, ver para creer. No porque es un tema financiero, hay dinero involucrado. Y bueno, fuera de bromas, eso ha sido un poco mi día a día desde niña. Muy concreto, sí, ¿no? Porque la intuición por la niñez bastante difícil que tuve, no había pie para muchos sueños, ¿no? No había mucho pie para soñar tanto. Pero una de esas cosas, por ejemplo, que no supe, era precisamente de ver para creer, me alejó durante mucho tiempo de la fe. Siempre quise acercarme a Dios, pero con el mal objetivo, ¿no? De te rezo y digo que te quiero, pero porque quiero que me des algo, ¿no? En el caso de niña y de adolescente, que me saques de acá o que me salves de tal cuestión. Pero de repente ese punto que no veía su aparente silencio, eh, era para esperar algo más hacia adelante, era para buscar un acercamiento mucho más sincero, pero caray, si lo demoré en entender. Mm, Y agradezco mucho que lo haya logrado entender justamente antes de conocerte, porque si lo hubiera entendido después de conocerte, quizás te habrías alejado o de alguna manera nos hubiéramos alejado. Llega un momento justo en una noche de mucha tristeza. Le digo, bueno, ya el tren se me está pasando, decía yo, mm, como mujer, ¿no? Que hay que casarse a determinada época y tener hijos a determinada época. Uy, los hijos también era otro punto que como tú dices, se une más adelante y no sabes por qué. Le pido a Dios que me acerque, si es su destino, a alguien, pero que esa persona me ayude a acercarme a él también, que era lo único que le pedía, porque durante muchos años le pedía, dame esto, ayúdame en lo otro, que mi mamá así, que mi papá así, pero era dame, 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 dame solo para mi disfrute. En ese momento sentí que el deseo era sincero, otra vez dame.
pero dame, no sé, una persona que me pueda ayudar a acercarme más a ti porque sola se me hace bastante difícil. Soy una persona muy débil en ese sentido. Necesito un poco más de fe. No siempre ver para creer. Y bueno, ahí estás tú. Todas esas cosas difíciles que me toca pasar y que a muchas personas, ¿no? Cada uno tiene su historia. Al final lo capitalicé en el sentido de que, como dicen las novelas o los libros de autoayuda, te hacen más fuerte y fuera de bromas eso es cierto. Y ese punto de inflexión se da de una manera sincera y bueno, cuando pido eso, de milagro aparece precisamente la persona que había estado buscando durante mucho tiempo, casi desde niña, ¿no? Alguien que sea mi compañero de juegos, mi cómplice, Mm. y lo más importante, que compartamos valores y que me ayude a hacer que mi fe no sea tan débil, ¿no? Y eso es una cosa que agradezco mucho en estos 13 años. Ujú. De hecho, que ese deseo es bien inspirado, ¿no? Ayúdame a encontrar a alguien que me acerque más a ti. Es como si Sí, sí, tuviera... siempre pedía, dame un hombre así, ba, bi, bu, ba, ba. Si puede tener plata, mejor, pero Qué pena. Eso sí no no me funciona. ligo, pero en todo lo demás está muy bien. Sí, bueno, sí, yo feliz porque ese deseo lo hayas pedido y haya llegado en ese muy buen momento, creo que para ambos, ¿no? Tú sabes que ya después de tiempo te conté que estaba pensando muy seriamente ponerme una sotana, ¿no? Mm. Entrar al seminario y todo. Y no, y tú dices que no era la vocación, y yo creo que ya después de tiempo y de conocerte, y de que me tomaron así, el Señor me tomó por la nuca y me levantó y me puso ahí, donde estabas tú sentada, literalmente, este, Sí. y dijo, ya, acá está, conócela. Y ya tuve, ya no sé, ampa y me salvo, ¿no? Ampa y me salvo, y acá estamos. 13 años, este, dicen que en el calendario hebreo, el matrimonio demora más o menos un año, tienen un año como un año sabático, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa época, ese primer año de matrimonio, nos la pasábamos engordando, jugando videojuegos, comiendo rico, y Engordando rico. engordando rico, la verdad, éramos rechonchos y felices. Y, y tocan la puerta y llega Sebastián, ¿no? Me gustaría que comentes un poquito acerca de él, o sea, en el sentido emocional. ¿Cómo llega Sebastián a nuestra vida? ¿Cómo lo recibes tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Piensas que es parte de eso que tú habías pedido también? ¿O llega como como, ¿de qué manera lo sientes tú? No me atreví a pedirlo. No me atreví a pedirlo. Después de la experiencia que tuvimos antes de casarnos, Ujú. no voy a entrar en detalles también, pero antes de casarnos, ¿te acuerdas que nos hablaron de probabilidades? Mm, ¿No? Era una probabilidad que la verdad ya no recuerdo, pero simplemente era, el riesgo era muy alto. Y recuerdo también que tú una vez me dijiste, yo te doy todo, pero no me pongas, me lo dijiste una sola vez y no hubo falta de que me lo repitas, ¿no? Nunca me pongas en la situación de tener que escoger entre tú y mi hijo. No me quedó clarísimo. Por lo tanto, yo no pedí otra cosa porque no pasaba por mi mente la opción mm, de la adopción, no pasaba por mi cabeza. Y por lo tanto, no pedí tampoco, porque lo primero que se me hubiera metido a la cabeza es quiero tener un hijo y probemos con todos los adelantos de la ciencia, y esa probabilidad va a cambiar. Pero bueno, no era el camino, porque después de un año, así no como la luna de miel que ujú. mencionas, prácticamente no hubo que buscar, ¿no? Vino. Y esa fue una de las señales que a mí me convenció más, ¿no?
Dentro de todas las cosas difíciles que también hemos pasado en el matrimonio, pasaron cosas que prefiero pensarlas como un milagro. Y bueno, ahí está Sebastián. Y debe haber alguna razón también para que él esté con nosotros y que haya llegado precisamente de esa manera. Lo veo así, en realidad, no, nunca pedí algo que estadísticamente era complicado, más el pedido tuyo. No traté de mover, no traté de mover nada más. Simplemente lo dejé en sus manos nuevamente. Ujú. Y siempre te Ya sorprende. tenía muchísimas cosas buenas, ya tenía muchas cosas buenas. Y llegó, Y llegó. y llegó. Y adelgazamos un poquito. Sí, también, Sí, entre la preocupación y los sustos adelgazamos un montón. exactamente. Creo que es un poco eso, ¿no? A veces es una combinación de cosas. Hay un componente de felicidad, hay un componente de preocupación, hay un componente quizás de comprensión o de incomprensión dentro de todas las cosas que nos ocurren. Y nos enfrentamos a eso como quien enfrenta una bendición, ¿no? Pero una bendición que nosotros mismos no terminamos de comprender, Mm, ¿no? sí. Es esa llegada, ¿no? No sabemos en qué momento, pero que parece incluso estar basada en una tradición, ha formado parte de nuestras vidas. Tú sabes que nosotros, y esto lo digo para el público, ¿no? Y que quisiera pedirte a ti que lo cuentes, porque esto entrevista, sobre nuestros movimientos, ¿no? ¿Cómo es que hemos estado viviendo en un lugar, viviendo en otro lugar? Eh, Me parece que es interesante si es que lo puedes compartir con los demás. Los movimientos antes de Mauro o post Mauro, porque en mi caso, Sí, ya que es mi entrevista, exactamente. yo dije de por ahí me va a preguntar de repente el tema de los colegios. Estuve sacando la cuenta, han sido casi 7 u 8 colegios en los que estudié la primaria y la secundaria. O sea, más de 2 años en un mismo colegio no he estado. Mm, Cada año en un colegio diferente, con personas diferentes, inclusive hasta en distritos dentro de Lima muy diferentes y muy distanciados. Y mira que ese hilo conductor se mantuvo, pero no porque fuera la misma causa de antes, ¿no? Antes las causas eran otras, pero ahora era nuestra búsqueda de mm, cada vez ir mejorando. Y me preocupaba también un poco ese aspecto porque tú has tenido cimientos más fijos, ¿no? Estadías más largas y prolongadas, una cueva mucho más tuya, mucho más donde afincabas tus raíces, en cambio, cosa distinta a la mía, no he tenido mi cueva, siempre he estado de nómade. mm, Bueno, pero creo que hasta eso inclusive nos ha fortalecido, ¿no? ujú. Para migrar de un lugar a otro y bueno, creo que ha sido hasta ahora para mejor. Sí, yo creo que sí, ha sido para mejor. Cuando empezamos en Pueblo Libre, en la casa de mi madre, pasamos luego a Santa Clara, a un lugar inusitado, totalmente distinto. Prácticamente transformamos la geografía de esa zona al llegar nosotros y al colocar la instalación y todo lo demás. Luego estuvimos en Pueblo Libre nuevamente. ¿Y tú piensas que hemos llegado a nuestra cueva? A nuestra cueva. Pareciera que sí, pareciera que sí. Mm, Eh, si lo ves, qué pena que no tengamos el apoyo gráfico, pero ahora que lo pienso parece una locura, ¿no? De vivir en un distrito de clase media o clase media alta para ir a literalmente un pueblo joven sin agua, sin luz, sin desagüe, mm, pero construir una casa de 2 pisos y ponerle agua con un sistema innovador, no sé si innovador, pero un sistema bastante poco usado ujú, en Lima, enterarnos del tratamiento de un biodigestor, conocer a los señores con este conocimiento para hacer la instalación.
cable satelital, buscar una serie de medidas que puedan compensar lo tradicional. Ahí Ujú. está, creo que esa ha sido parte de la aventura, ¿no? Siempre ir peleando y luchando, pero con soluciones que escapan fuera de lo tradicional, o ese término que se puso de moda, salir de la caja y mirar otro tipo de cuestiones más allá de... Sí, no, no, en estos 13 años creo que ha sido bastante divertido, entre sus problemas y todo, pero no nos podemos quejar de aburrimiento, creo, Yo y eso ya también. es ganancia. Es una tremenda ganancia. Y hay una cosa que siempre te he caracterizado y que le he visto desde el principio. Cuando visité tu casa y me enseñaste los álbumes de fotos, un álbum chiquito, ¿no? La primera foto que estaba ahí en ese álbum era la foto de Candy, tu perrita, de Ringo y de Monchi. Entonces Félix paso, también estaba, Félix también estaba jovencito. sí, estaban Y los cuatro. sí, entonces paso a la siguiente página y nuevamente foto del perrito, del gatito, paso a la siguiente foto y creo que a la cuarta, quinta página recién comienzo a ver gente, tu papá, tu mamá, tú, ¿no? Y entonces eso es algo que siempre te ha caracterizado, siempre te he visto quizás hasta con una población animal mayor a la población humana. Ahora estamos bastante discretos porque solamente tenemos dos perritas, una gata y dos periquitos, pero creo que cuando te conocí tenías más animales incluso Sí, en el pero si departamento. sacas la cuenta, hay mayor densidad animal en tu casa que de personas. Siguen ganando, Siguen siguen ganando, ganando. Sí. sí. ¿Qué ves en los animalitos? Así particular. Yo sé que tu mamá también cría, ella ha criado patos, ha criado gallinas, ha criado cuyes, pero ¿cómo los ves tú? O sea, ¿cómo los ves a los animalitos? Porque me contabas incluso que eras como el flautista de Hamelin, llegabas al departamento y todos los animales que tenían prohibido entrar a tu cuarto entraban detrás tuyo, tú cerrabas la puerta y todos, hasta la paloma dormía en tu cuarto, ¿no? Ah, Entonces, sí. sí, Sí, entonces, tenía una cuculí, ujú. que era como un perrito, que me seguía por el comedor, la cocina, iba a mi cuarto. Dormía acá, igual que el gato, el perro, todos en paz. Los animales, bueno, al ser hija única, pues obviamente no he interrelacionado con otros niños de manera muy estrecha, salvo en el colegio. Pero tampoco en el colegio porque siempre he sido muy ensimismada, mucho pensando y pensando, haciendo las tareas, ¿no? La típica chancona. No socializaba mucho ni jugaba mucho tampoco. Y al llegar a casa, pues era soledad absoluta, ¿no? Mis papás trabajando o en los quehaceres del día a día. En cambio, los animalitos compensaron mucho el tema de la soledad, Mm, ¿no? Y ahora en temas de pandemia se ha visto, ¿no? De que la adopción de animalitos se acrecentó, porque muchas personas sentimos la necesidad de ese apego. Ellos siempre tienen ese efecto maravilloso y positivo de alegrarnos la vida, arrancarnos una sonrisa. Para un niño, por lo menos solitario, ha sido genial en mi caso, ¿no? He hablado con ellos, he jugado con ellos, he reído, he almorzado años con ellos en mi mesa para no sentirme sola. mm. Ujú. Ahora cuando Sebastián se levanta de la mesa, Candy se sube a la silla de Sebastián y te mira, como diciendo, Sí, la historia se repite, sí, pero en otro contexto. en otro contexto, en un contexto más acompañado, creo, más, Sí, más armónico de alguna manera. inclusive ahora puede no haber gente a mi lado, pero ya no me siento sola. Ujú, Antes podía, si te hablo de la soledad, no solamente me refiero a la soledad de personas, que sí, eso era real, pero inclusive cuando iba a reuniones a veces me sentía muy sola, muy, muy sola. Ujú. ¿Y qué piensas de las personas que de repente, mira, que empezamos hablando de que tú no ves cosas, pero estás viendo varias? ¿Y qué piensas, por ejemplo, de las personas que, por ejemplo, tienen problemas de fe? O sea, no digo necesariamente creer en Dios, sino simplemente no creer en nada en particular, ni siquiera en ellos mismos, en personas que no tienen la compañía de animales,
que el animalito te cuida, te protege, de alguna manera te acompaña, ¿no? Los perros sobre todo son muy, muy sociables, muy gregarios. El gato igual te va a demandar cosas y de alguna manera esa demanda te va un poco a espabilar, ¿no? Este, pero ¿qué piensas que ha pasado ahora en pandemia también con estas personas que teniendo una vida casi, casi emocionalmente al límite, no han tenido todos esos elementos a su alrededor? Qué mensaje les podrías dar al respecto? Bueno, me pones en un aprieto, Mauro, porque veo cosas y trato de analizar, pero siempre he tenido la inseguridad de poder comprender Mm, lo que la otra persona siente a menos que lo verbalice. ujú, Y esa era una de las cosas que yo siempre te pedía, ¿no? Si te pasa algo, háblame porque no me da para mirándote, por más que te mire 2 horas, no voy a entender. ujú, Necesito que me digas si algo pasó. Y eso es lo que a veces me rompe la cabeza en el poco tiempo que tengo, ¿no? Este, ¿Qué puede ocasionar estos quiebres en los rasgos de las personas que últimamente estamos viendo, ¿no? Esas transformaciones, pero lamentablemente transformaciones negativas. mm, Lo que yo pienso es que el ser humano necesita ser fuerte internamente a través de afectos, de cariños, de creer, como tú dices, no solamente quizás en un ser más allá de, pero por lo menos comenzar creyendo en el amor hacia una persona, hacia un animalito, una mascota, el amor hacia ti mismo. Y ese amor tarde o temprano te va a llevar al máximo de los amores, ¿no? Que nosotros por nuestra fe sabemos a dónde va. Pero en mi caso esa fue un poco la ruta. Yo estaba tan deseosa de tener otras cosas que no miraba hacia adentro tampoco, no me estaba aprendiendo a querer. mm. En esta turbulencia de huidas, de líos, de conflictos, de peleas, de violencia, no me daba la oportunidad de mirarme realmente y de apreciarme, de quererme, estaba más ocupada en sobrevivir. Pero una vez que tuve un poco más de calma, aprendí a curar las heridas y a quererme un poquito más. Y eso es como un fueguito que se enciende y vamos, siempre llega a su destino. Ujú, te Yo creo. creo que eso es lo que falta muchísimo en las personas, un poco de amor en cualquier sentido. Por ahí ya es un buen inicio, es un buen punto de partida. Estoy Totalmente de convencida de acuerdo eso. contigo, Fanny, y me alegra mucho que nos des este mensaje a todos, porque creo que es importante compartir esta idea de necesidad de amar. Quizás amar, ¿no? Bueno, amar es un término amplio, complejo, pero uno parte quizás de uno mismo, como tú dices, parte de corresponder al amor, al afecto que sienten otras personas por ti, o al afecto que sienten otros, los animalitos por una persona, ¿no? Entonces, lo que tú nos dices es algo muy importante, aprender a amar y amar en buena onda, Sí, porque no se puede. Si no estás un poco sanito, por lo menos, si por lo menos no has dejado de sangrar, mm, no hay forma, no hay forma. es, Tienes que ordenar primero la casa ujú, y no ponerla así a punto como el fondo que tienes ahí atrás. Basta con un poquito de orden y eso ayuda mucho a abrirse. Tampoco es que yo haya estado así al 100%, como dicen los jugadores de fútbol, antes de conocerte o antes de conocer a los grandes amores que han venido a mi vida. Sebastián, tú, Dios, la fe, la familia. Pero basta con haber tenido la casa medianamente ordenada o haber comenzado a ordenarla. En mi caso ha sido más que suficiente. Y de ahí todo fluyó de una manera mucho más sencilla. totalmente de acuerdo Ujú. contigo, corazón. Si Y no hubiera hecho eso, hubiera sido más difícil el lograr perdonar a personas, ¿no? Que, con las que tuve bastantes diferencias. exactamente. Muy bien.
aquí tenemos el honor de compartir una entrevista con Fanny Rojas, primer capítulo de Entrevistas Singulares. Muchísimas gracias, Fanny, por aceptar la invitación, por aceptar esta locura, y esperamos que también, así como tú, muchas personas nos dejen grandes mensajes para la gente, para el público, para el mundo, y que podamos conocer algunas otras experiencias de vida. Un gran abrazo, Fanny. Te extraño. Gracias a ti. Y estoy segura que tus siguientes invitados van a ser muchísimo mejores porque tienes mucha gente buena, maravillosa, que se ha acercado a ti en estos años. Estoy segura que sí. Gracias a ti. Gracias a ti. Yo creo que mucho mejores no creo, pero sí muy interesantes también. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias.